Código Penal, la cancelación de los antecedentes penales. Este corto vídeo que vamos a ver a continuación trata de aclarar sobre todo el tema del inicio y cómputo de los plazos para solicitar o que te aplique de oficio la Administración la cancelación de antecedentes penales. Especial mención haré al tema de la remisión condicional, que crea bastantes dudas cuando se lee. Vamos a ello. La cancelación de antecedentes penales está recogida en el artículo 136 del Código Penal. En su apartado primero es donde nos dice que se puede solicitar de parte o la Administración lo hará de oficio la cancelación de antecedentes penales, pero previamente a poder pedirlo, pues lógicamente tiene que pasar una serie de tiempo en la que no has cometido ningún delito, y ese espacio de tiempo empieza a contar a partir del día siguiente en que hubiera quedado extinguida la pena. Entonces, una vez que ha quedado extinguida la pena, pues tiene que pasar un tiempo más. Ese tiempo más va a variar en función de la gravedad del delito que has hecho, desde los 6 meses para los delitos leves hasta los 10 años para los delitos que se han castigado con penas graves. Una vez haya pasado estos tiempos, pues lógicamente, como decíamos al principio, bien de oficio la Administración en ese caso, o bien tú, a través de tu correspondiente petición, vas a pedir que se cancele los antecedentes penales que tengas. El artículo 136, en su apartado segundo, trata el supuesto de cómo se solicita o se realiza la cancelación de antecedentes penales cuando nos encontramos en un supuesto en que no se ha llegado a cumplir ninguna pena, que es el supuesto de la remisión condicional. Todos sabéis que la remisión condicional no es ni más ni menos que dejar en suspenso la ejecución de una pena porque se supone que esa persona ha cometido un delito de poca monta, no tiene antecedentes en principio y se prevé que no va a hacer ningún delito en el tiempo que le van a poner como de remisión condicional, de suspensión de la pena. Si es así y esa persona durante ese tiempo no hace ningún delito, pues vamos a entender que es como si hubiera cumplido realmente la pena, aunque no lo haya hecho. Claro, a la hora de cancelar estos antecedentes, ¿desde dónde contamos? ¿Dónde empezamos? Bueno, pues nos dice este apartado que vamos a suponer que a efectos de entender cuándo ha empezado a cumplir la pena, aunque no la ha cumplido, pues vamos a entender que es que empieza a partir del día siguiente en que se acordó la suspensión de la pena. ¿Y cuándo vamos a entender que esa persona cumplió la pena, aunque no la haya cumplido? Pues vamos a entender que es en la fecha en que realmente hubiera acabado de estar, pues no sé, en la cárcel. Y a partir de esta final de fecha, vamos a empezar a contar los plazos para poder solicitar o que nos apliquen de oficio la cancelación de antecedentes penales. Esto variará en función del delito. Vamos a ver un ejemplo para que lo entendáis esto que acabamos de ver, que parece un poco lioso, la verdad, cuando se lee. Bien, vamos a ver mediante un ejemplo cómo está el tema de la cancelación de antecedentes penales en los supuestos de remisión condicional. Para ello, como os decíamos antes, os he puesto un ejemplo sencillo para que lo veáis. Es un supuesto imaginado. Pues en el ejemplo que os pongo, pues te imaginemos que el 19 de julio del 2016 a una persona, el juzgado de lo penal lo condena por un delito de hurto a 12 meses de prisión. Esta persona no está de acuerdo y recurre en apelación ante la audiencia provincial. ¿Quién? El 30 de septiembre de 2016, de ese mismo año, pues desestima el recurso y la sentencia deviene en firme, con lo cual esa persona pues o debe ir a cumplir su pena a la cárcel y entonces saldría de prisión el 30 de septiembre de 2017, o puede ocurrir, que es el caso del ejemplo, que el juez acuerde la suspensión de la pena. En este caso hemos puesto como ejemplo que suspende la pena por 2 años. Imaginemos, siguiendo el ejemplo, que en 2 años esta persona efectivamente se porta muy bien, no comete ningún delito, y entonces el 30 de septiembre de 2018, 2 años después, el juez acuerda oficialmente la remisión de la pena, o sea, que entiende que esa persona ha cumplido ya con la sociedad y a efectos prácticos es como si hubiera realmente cumplido la pena de prisión. Hasta aquí lo que es el tema de la suspensión y remisión de la condena. Pero ahora viene el tema de la cancelación. Y la cancelación, como habéis leído,
pues habla de una serie de plazos a partir de la extinción de la pena. Pero claro, aquí, como comentamos, no se ha cumplido realmente ninguna pena. Entonces, para que nos entendamos, la casilla fecha inicio de la pena y fecha fin de la pena, y a efecto de tener en cuenta los plazos que ponemos, porque no ha habido, bueno, pues nos dice el legislador. Pues vamos a hacerlo de la siguiente manera. Mire, para el inicio del cómputo de la pena, vamos a tomar como fecha el día siguiente al que se acordó la suspensión de la pena. Como se acordó el 30 de 2016, pues el 1 de octubre de 2016 será, aunque sea una ficción, la fecha que vamos a tener en cuenta como inicio del cómputo de la duración de la pena. Y a efectos del día a partir del cual se cuentan los plazos para pedir la cancelación o que nos la den de oficio, pues vamos a coger el día siguiente aquel en que realmente hubiera cumplido la pena si hubiera entrado en prisión. Hemos visto que si hubiera entrado en prisión, el 30 de septiembre de 2017 pues la habría cumplido la pena. Como aquí pone que el plazo comenzará al día siguiente, pues sabemos que el 1 de octubre de 2017 empezará el plazo para la cancelación de los antecedentes. Como hemos visto que para los delitos que tengan como pena inferior a 12 meses, habrá que esperar 2 años. Entonces, como la pena era de 12 meses, pues 2 años habrá que esperar para que no los borren. Entonces, el 1 de octubre de 2017 empezó el plazo, pues 2 años después, el 1 de octubre de 2019, serán cancelados de oficio o a petición de parte los antecedentes. Y ya para finalizar este vídeo, pues ya aprovechando que estamos hablando de la cancelación de antecedentes penales, pues una cosa novedosa y curiosa que afecta solo a las personas jurídicas. En principio, las personas jurídicas siguen el mismo régimen que las personas físicas, en cuanto a plazos y tal, pero viene una particularidad, y es que si la pena fuera también de disolución o prohibición definitiva de actividades de esa persona jurídica, entonces no se van a poder cancelar los antecedentes en los plazos que hemos visto antes, sino que, curiosamente, y aquí es una cosa novedosa, estas anotaciones no se podrán cancelar hasta transcurridos 50 años, ojo, y contados desde el día siguiente a la firmeza de la sentencia. Es una cosa novedosa y curiosa por este plazo tan realmente exagerado, pero bueno, ya aprovechando que hemos estado hablando de cancelaciones, pues no está de más contar esta novedad que tenemos actualmente en el Código Penal. Bueno, esperando que os haya quedado un poquito más claro el tema de la cancelación de antecedentes penales y del cómputo de los plazos a la hora de pedirlos, en especial la remisión condicional, pues nada, os emplazo hasta otro vídeo y muchas gracias por vuestra atención.